Estás escuchando un audio de Mosaic Boston Church. Si deseas ver más recursos, conocer Mosaic Boston y las iglesias de nuestro vecindario o hacer una donación a este ministerio, visita mosaicboston.com. Padre Celestial, te glorificamos. Enfocamos nuestra atención completa en ti en este momento. Ayúdanos a eliminar cualquier distracción, preocupación, ansiedad, y ayúdanos a centrarnos solo en ti. Te glorificamos a menudo en nuestras vidas y a veces en nuestras vidas eres alguien pequeño y no te estamos glorificando. Pero tú glorificas las cosas en nosotros mismos. Te ruego que quites todo eso, Señor, y que nos ayudes a centrarnos en Cristo, en su vida, su muerte, sepultura, resurrección. Y por todo lo que ha hecho, Señor, tenemos acceso a la presencia de Dios con una justicia que no es ni siquiera nuestra. Ese es el requisito para estar en la familia de Dios, de tener una justicia que es perfecta. Y te agradecemos que cuando nos arrepentimos del pecado creemos en ti, Jesús. Tú nos das esa gracia, esa justicia como un regalo, y te agradecemos, Espíritu Santo, también que estás con nosotros en el día de hoy. Te pido, Espíritu Santo, que nos ministres nuestras almas. Si hay alguna angustia o corazón roto, te ruego hoy, envía sanación. Ayúdanos a deleitarnos en esta verdad. Ayúdanos a profundizar en ella. En lo que significa el hecho de que soy justificado por la gracia a través de la fe. Y Espíritu Santo, enciende nuestros corazones para vivir esta increíble llamada y vivir en esta identidad. Oramos todo esto en el santo nombre de Cristo. Amén. Hoy vine caminando por la calle en la iglesia y me encuentro en esos momentos, ¿vale? En la zona, como digo, ¿no? Si me conoces, cuando estoy en la zona no noto nada más. O sea, me refiero a la zona. Bueno, estas dos señoras están caminando en mi dirección, ¿no? Y cuando estas damas me señalan, van y dicen, ese tipo definitivamente va a la iglesia. Voy a romper con muchas categorías. He visto a la señora muy agradable del parque. Bueno, mi esposa la conoce, ¿no? Y ella conoce a nuestras hijas y entonces ella está con su amiga y es como, este tipo es un sacerdote. Entonces un sacerdote, ¿verdad? Y yo está como, más o menos, sacerdote, rabino, pastor, lo que sea. Pero solo le habla a la gente de Dios, ¿no? Y entonces sus amigos van y dicen, ¿y dónde está tu iglesia? Y yo digo, es Mosaic Boston, justo aquí en Beacon Street. Y ella dijo, ¿puedo ir a la iglesia? Y yo dijo, por supuesto que puedes venir. Simplemente me doy cuenta de que mucha gente no va a la iglesia porque nadie les invita. Entonces, es simplemente un recordatorio de que deberíamos invitar a gente a la casa de oración, hermanos. Hoy el título del sermón es Crecer contra esperanza. Estamos en Romanos 4, 13 al 25. La pregunta, ¿cómo somos salvados por gracia a través de la fe? Esa es la única forma en que somos salvados por gracia a través de la fe en Jesucristo, pero a menudo ponemos demasiado énfasis en nuestra propia fe, porque la fe es la forma de crecer en el conocimiento de Dios. Como que queremos nuestra fe, la fuerza, pero ¿cómo se fortalece tu fe? Esa es la pregunta que tenemos ante nosotros, especialmente cuando todo es desesperante. Y voy a empezar con una cita de B.B. Warfield, un tremendo teólogo. Y él dice, y cito, el poder salvador de la fe no reside, pues, en sí misma, sino en el Salvador todopoderoso en el que se apoya. No es estrictamente hablando ni siquiera la fe en Cristo la que salva, sino Cristo el que salva por medio de la fe. Cristo salva por medio de la fe. La fe es el instrumento por el que Dios nos salva y por eso entramos en una relación salvadora con Él. Pero la fe no es nuestra.
La fe no es nuestra, la fe es un don de Dios. No puedes reunir la fe salvadora, solo puedes pedirla. Y cuando la pides y la recibes con humildad y ejerces esa fe, podemos reunir nuestra fe. Y si vamos a reunir incluso una onza de fe de nuestra cuenta, entonces todavía tendremos un poco de crédito por nuestra salvación. Pero esta es la belleza del cristianismo. No hay nada por lo que puedas tomar crédito cuando se trata de ser salvado. La salvación es toda de gracia. 100% no puedes hacer absolutamente nada para salvarte a ti mismo. Así que eso nos lleva a una posición de increíble impotencia y desesperanza. No puedo hacer nada para salvarme. Y ahora tenemos oídos para escuchar las buenas noticias de Jesucristo. Podemos escuchar la gracia. El contexto es el que Pablo ha dejado claro. Siempre que alguien se salvó o se salva o se salvará, es solo por la justificación a través de la fe. Y señala el ejemplo de Abraham. Hablamos de esto la semana pasada, que Abraham, antes de ofrecer a Isaac en el altar, incluso antes de obedecer a Dios con la circuncisión, antes de todo eso, Dios le hizo la promesa de que será bendecido y de que enviará un hijo. Dios hizo esa promesa y Abraham creyó en la promesa en Génesis 15. Dice que Dios le contó eso como justicia a Abraham. La misericordia no eclipsó la justicia. Dios nos salva satisfaciendo su justicia divina en la cruz. Así que hoy nos encontramos en Romanos 4, versículos 13 al 25. ¿Mirarías el texto conmigo? Porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, quien es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó. Es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Abraham creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones. Conforme a lo que se habría dicho, así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y también la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros, a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesucristo nuestro Señor, que fue entregado a causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esta es la lectura de la santa palabra, infalible y autorizada palabra de Dios, que Él escribe estas verdades eternas en nuestros corazones. Normalmente, en este punto del sermón digo los 3 puntos. El marco de nuestro tiempo es 1, 2, 3. Hoy no tengo puntos. La razón por la que hago los puntos es, en primer lugar, para que no piensen que estoy inventando cosas sobre la marcha, que realmente trabajé durante la semana, lo cual hago, porque conocí a un tipo esta semana. Eres como, eres pastor, así que solo trabajas un día de la semana. Y le dije, bueno, en realidad son 45 minutos, pero eso es. Y se rió, ¿no? Yo me reí, todos nos reímos. Yo me fui a casa y lloré. Y bueno, pero bueno, también hago los puntos para que puedas rastrear en tu mente cuánto más necesito prestar atención, o sea, con cuánto más energía cerebral. Pero bueno, solo sigue los versos, ¿vale? Vamos a enmarcar nuestro tiempo con los versos del 13 al 25 de nuestro capítulo. Versículo 13 dice que la promesa a Abraham y a su descendencia de que sería heredero del mundo no vino por la ley, sino por la justicia
de la fe. Así que Dios hizo una promesa a Abraham de que sería heredero del mundo. Y esa promesa no se le dio solamente a él. Fue dada a su progenie, a su progenitura, a sus herederos, a todos los que vinieron después de él. Y antes de que el texto dijese que todos creerán que Abraham es nuestro padre, y continúa la misma corriente de pensamiento aquí, Dios se dirige a Abraham y le promete: vas a ser heredero del mundo. ¿De qué? De todo. ¿De qué? ¿Qué era un heredero, no? Es la pregunta que hay que preguntarse. Un heredero es alguien que hereda algo increíble. Así que si tu abuelo o tu tío abuelo murió y era rico y generoso, te incluyen en el testamento y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Recibes una herencia. Yo vengo de una familia de inmigrantes, mis padres llegaron aquí con $700 en el bolsillo. Mi abuelo, que era mi único abuelo, tenía uno cuando emigramos, ¿no? Vino sin nada también, ¿no? Así que ahorró durante años y cuando murió tenía $6,000 en su banco y escribió un testamento y dice: esto es lo que quiero que hagas con los $6,000. Quiero que hagas un álbum con fotos mías y de mi familia y quiero que des uno de estos álbumes a cada miembro de la familia. Y eso es todo. Es una herencia preciada, o sea, que recibí de mi abuelo, pero si tú si creciste de aquí, tu familia ha estado aquí por generaciones en Estados Unidos, tal vez haya una herencia en camino y eso es emocionante, ¿no? Nos emocionamos con la herencia. Pero Dios le promete a Abraham no solo dinero, le prometió que heredará, o sus herederos heredarán todo. Obviamente el único heredero verdadero y propio de Dios el Padre es Dios el Hijo. Y solo Jesús es digno de heredar el reino que Dios ha prometido. Pero a través del don de la fe, la justicia que es imputada por la fe, la justicia de Cristo, somos adoptados en la familia de Dios. Y porque somos adoptados en la familia de Dios, ahora somos hijos e hijas de Dios, el Padre, con Jesucristo como nuestro hermano mayor. Así que gracias a esa adopción, aparte de esa adopción, somos huérfanos espirituales. Y no solo huérfanos espirituales, sino que no somos hijos de Dios Padre. Aparte de Jesucristo, es necesario que sepas esto. Es importante, aparte de Jesucristo, no eres un hijo de Dios. Jesús lo deja claro en el Evangelio de Juan, que fuera de la fe en Cristo, eres un hijo de Satanás. Por tanto, necesitamos creer en Jesucristo, obtener el prerequisito de la justicia para ser adoptados en la familia de Dios Padre. Y cuando somos adoptados, nos convertimos en coherederos del mundo con Cristo. Versículo 5 de Mateo 5, en el Sermón del Monte, Jesucristo dijo: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Con la venida del Mesías, la promesa de una tierra en Canaán que Dios le prometió a Abraham: vas a tener una tierra en Canaán, esa es la tierra prometida. Viene Jesucristo y dice: los mansos heredarán la tierra. Así que la promesa se ha universalizado a toda la tierra. Y por lo tanto, la noción sostenida por los dispensacionalistas contemporáneos, ¿sabéis lo que son? O sea, cualquier cristiano que tiene un montón de gráficos, que ama los gráficos, probablemente va a ser un dispensacionalista si tiene un gráfico. De la nada te sacan un gráfico, te pueden decir cuándo va a volver Jesús, etcétera, etcétera. Pero la dispensación contemporánea, ellos creen que Israel, porque el Israel moderno fue establecido, que ese es el cumplimiento de la promesa que Dios le dio a Abraham, lo cual no es verdad. Como veremos cuando lleguemos a Romanos 9 al 11, ¿vale? El regreso de los judíos a su patria, mientras existe un asombroso acto de la providencia de Dios. Bueno, y tal vez está relacionado con la conversión que tendrá de Israel antes del fin de la era, pero, en fin, la promesa de la tierra no tiene nada que ver en absoluto con la promesa dada a Abraham cuando Dios hizo un pacto con él. Así que Pablo sigue el ejemplo de los profetas, sigue el ejemplo de Jesucristo, el Mesías, y universaliza la promesa para que se extienda hasta los confines de la tierra, mucho más allá de los límites originales de la tierra prometida, el Nilo y el Éufrates. Entonces, ¿qué significa que los cristianos, seguidores de Dios,
heredarán la tierra. Y aquí queremos detalles, ¿verdad? Queremos los detalles. Señor, dame unos detalles. ¿Qué clase de tierra voy a heredar, Señor? ¿Puedo tener una propiedad frente al mar en un lugar cálido? Si no te gusta el mar. Señor, ¿puedes dar algunas montañas? He estado viviendo en la ciudad como unos 13 años, así que yo en verdad estoy como... en verdad suelo decir como, bueno, Señor, ¿me puedes dar un aparcamiento, por favor? O sea, no tenemos detalles, pero es suficiente, ¿vale? O sea, debería ser suficiente que Dios promete que cuando crees en Jesucristo vivirás para siempre en la presencia de Dios y heredarás el mundo. Mis hijas, cuando eran más pequeñas les decía, suban al auto, nos vamos de viaje y sin preguntas, en ningún momento les decía, venga, vamos, vamos, ¿no? Pero ahora que son mayores, ellas dicen, "Mm, necesito un itinerario detallado y necesito saber si este viaje va a merecer la pena". Esta semana pasada nuestra familia fue invitada, mi amigo fue invitada a ir, ¿no?, a este evento. Mi amigo es ministro en la Universidad de Brown, con el ministerio Atletas en Acción. Y ellos estaban haciendo una despedida a estas personas, personas que se iban a graduar, donde él va y dice, puedes encomendarlos y todo eso, y yo les encomendé, ¿no? Les dije, necesitan temblar ante la palabra de Dios, fue tremendo. Y traje a mis hijas y era como, chicas, vamos, quiero que conozcan a estos atletas universitarios, hombres y mujeres eruditos, atletas, son cristianos y trabajan muy duro, aman al Señor y tienen una tremenda tolerancia al dolor, lo hacen muy bien. Am, entonces mis chicas están como, bueno, ¿y quién va a estar ahí? ¿Y qué tipo de comida vamos a tener? Y bueno, ¿habrá niños? Mi hija Mirana es como, papá, ¿habrá algún juguete? Porque aparentemente cuando tienes 4 años vas a la casa de otra persona y todos los juguetes son nuevos, ¿no? Pero bueno, y eso es lo que queremos, ¿no? Yo digo, venga chicas, vamos a divertirnos, vamos a estar juntos, vamos a hacerlo. Así que bueno, los detalles no importan tanto con el Señor, ¿vale? Te prometí vida eterna, te prometí una herencia. Es lo que dice Dios, ¿no? La pregunta más importante no son los detalles de la herencia, sino, ¿puedo perder mi herencia o puedo obtener más de la herencia? Bueno, lo primero es esto. No, no, no puedes. No puedes perder la herencia porque la herencia no depende de tu desempeño. La herencia que Dios ofrece no se basa en tu perfección, sino en la dirección de tu vida. ¿Sigues a Cristo? Estás siguiendo a Cristo. En el momento en el que te arrepientes de tus pecados y te vuelves a Jesucristo, eres justificado por gracia y por medio de la fe. Y ahora eres hijo, hija de Dios. Obtienes una herencia. No puedes perderla, pero puedes obtener más de esa herencia. Y esto lo podemos encontrar en 1 Corintios 3, uno de los sermones clásicos que se han predicado en Mosaic, que está en la app. Pero el pastor Andy Davis predicó un sermón llamado ¿Cuánto del cielo quieres?, ¿verdad? Vuelvo a ese sermón todo el tiempo. Y una de las líneas más poderosas dice, ¿cuánto quieres? ¿Cuánto quiero? ¿Cuánto cielo quieres heredar? Y habla de la capacidad de experimentar la presencia de Dios que se expande de aquí en esta vida hasta la eternidad. Una vez que esta capacidad se expande, llegas a experimentar más a Dios. Así que sí, es solo por la fe que somos salvos. Es solo por la fe que obtenemos una herencia. Pero esta fe necesita ser autenticada con la obediencia, o de lo contrario no es verdadera fe. Digo la dirección de la vida porque pienso en el cristianismo así. Porque Jesucristo habló de esto en el Sermón del Monte y dijo, mira, el camino que lleva a la destrucción es ancho y hay mucha gente que va por ese camino. Pero el camino que lleva a la vida es estrecho, recto y angosto. Así que es como si estuvieras caminando, vas por el camino ancho
Y Dios simplemente te detiene, te detiene. Él te ama, te salva, te da el don de la fe, el don del arrepentimiento. Y de repente eres sellado con el Espíritu Santo, Él te da la vuelta y eso es lo que es el arrepentimiento. Un cambio de mente, un cambio de corazón, un cambio de dirección. Y entonces Él te pone en el camino recto, estrecho y te dice, sígueme. Y Él te encierra en este camino. Otra manera de pensar en esto es, yo pienso en esto así, ¿no? Es una montaña rusa, ¿no? Como una montaña rusa yendo al infierno, básicamente. Tú estás en eso, ¿no? Y te encuentras ahí metido. Y entonces Dios te saca de este paseo. Es terrible, ¿no? O sea no, se siente como se siente, pero vas al infierno, ¿no? Y luego te pone en el camino recto, como si fueras directo al cielo. Y te sientas y te encierra con la gracia y no puedes salir. Esa es la enseñanza de la gracia y la salvación. No puedes salirte. Y si quieres salirte, debes decírmelo. Y entonces te enseñaré el libro de Hebreos, capítulo 6 y el capítulo 10 también, que es básicamente lo que dicen es, no. No creo que tú quieras eso. Y te encierra. En la montaña rusa a veces hay subidas y estás como, wow, el cristianismo es lo mejor, Jesús vuelve pronto, la gente se está salvando. Pero hay veces en la montaña rusa que baja y dices, Jesús, mm, ¿podrías volver, por favor? Yo, a ver, estoy como, tú sabes, estoy listo ya. Tengo ganas de irme. Es un sube y baja. Pero la obediencia debe autentificar la fe. Así que Abraham se salva por gracia a través de la fe. Y esto es Génesis 15. Y luego viene una señal del pacto, la señal de la circuncisión. Luego en Génesis 22 llama a Abraham a sacrificar a su hijo en el altar. Hablamos de esto la semana pasada. Y luego el ángel del Señor lo detiene y dice, ahora sé que temes al Señor. Y luego continúa en el versículo 15, a partir del versículo 15 del capítulo 22 de Génesis. El ángel del Señor llama a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, declara el Señor. Cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo único, te bendeciré grandemente y te multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo, la orilla del mar. Tu descendencia poseerá la puerta de tus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, las naciones de la tierra, porque has obedecido mi voz. Ay, pensé que era por gracia a través de la fe. Sí, es por gracia, así es como comienza. Así es como eres justificado, pero luego comienza el trabajo duro de la santificación, de seguir a Dios diariamente. Y luego Dios dice, está bien, tú creíste, fue por gracia y ahora tu fe es autentificada, santificada por tu obediencia. Y Pablo elabora más esto más adelante en la carta, pero ahora él quiere enfatizar que los herederos de Abraham y su semilla, su simiente, no reciben la herencia de la promesa a través de la ley. No es a través de hechos, sino la fe. No a través del desempeño, porque Abraham vivió y Dios hizo esta promesa 430 años antes de que los 10 mandamientos fueran dados a Moisés en el monte de Sinaí. Gálatas 3, versículos 17 al 18 dice, eso es lo que quiero decir, la ley que vino otros 430 años después no anula un pacto un pacto previamente ratificado por Dios para hacer nula la promesa. Porque si la herencia viene por la ley, ya no viene por la promesa. Pero Dios se la dio a Abraham por una promesa. O sea, Dios le promete a Abraham una herencia antes de la ley. Así que todo fue por la fe que Abraham cree. Y luego fue justificado él por la fe. Y el punto de Pablo es este. Por supuesto que no fue justificado por obras. Todavía no hay ley. Gálatas 2:16, sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, así que nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Ahora volviendo a Romanos 14, nuestro capítulo, en el versículo 14,
Porque si son los adherentes de la ley los que han de ser herederos, hablando en plural, no, la fe es nula y la promesa es nula. Diciendo, no se puede ganar la herencia cumpliendo la ley. No es así como funciona la herencia. Tú no te has ganado una herencia de nadie. Tú solo te has ganado la herencia de alguien que alguien ha trabajado más bien. Has ganado la herencia que alguien ha trabajado por años para obtener lo que sea que estás heredando. Solo te lo regalan porque eres parte de la familia o te trataron como tal. O sea, entonces, ¿cómo te conviertes en parte de la familia? Tienes que asegurarte de que obtienes esta herencia del cumplimiento de la ley. Por supuesto que no es así, hermanos. Solo aferrándote a la promesa de Dios, tú lo prometiste, Dios, me prometes que cuando me arrepiento de mis pecados y creo en Jesucristo, mi Señor y Salvador, me prometes que todos mis pecados son perdonados, que soy lleno del Espíritu Santo, que viviré por la eternidad en la presencia de Dios y obtendré la herencia. Y Dios nos ha dado esta promesa. Todo lo que tenemos que hacer es creerla. ¿Quiere decir que no hay nada que pueda hacer para ser justo ante Dios? No. Entonces, si hoy tienes esa increíble determinación y dices, ¿sabes qué? He pecado. He pecado y siento el peso de mi pecado. Bien, de aquí en adelante, la iglesia me ha inspirado hoy. De aquí en adelante viviré una vida sin pecado, no más pecado. Amaré a Dios con todo mi corazón, mi alma, fuerza y mente y amaré a mi prójimo como mismo. Lo haré. ¿Ves? La parte de amar a Dios es fácil porque Él es perfecto. Pero cuando vas a casa y dices, tengo que amar a Dios y tengo que amar a mi prójimo, tengo que amar a Dios, tengo que amar a mi prójimo, y entonces de repente te das cuenta, sí, tengo vecinos en cada uno de mis lados y entonces ponen música y te quedas como, tengo que amarles. Y empiezan a cocinar y es como, wow, qué pestes, qué es ese olor. Abres la ventana porque la cocina, bueno, hay un olor a zorrillo, así que, o sea, que empieza a ocurrir ahí. Mi hija piensa que es una mofeta, porque es todo lo que le digo, ¿no? Es como, son mofetas, son un montón de mofetas. Hay un montón de mofetas en Boston. Hay tiendas de zorrillos, de mofetas a nuestro alrededor. Y solo tienes que seguir amando, seguir amando. Y después de que usted está como, sí, voy a empezar a hacerlo, pero dices, voy a hacerlo mañana, empiezo mañana. Toda buena dieta comienza un lunes, ¿verdad? Toda buena dieta empieza mañana. No. No puedes aunque lo intentes. No puedes, no puedes, no puedes. ¿Por qué? Porque la ley trae alrededor, o sea, versículo 15, la ley trae ira. Porque donde no hay ley no hay transgresión. La ley trae ira. Ahora, ¿qué quiere decir esto? La ley no defiere la salvación, no puedes salvarla. No afecta a la justificación ni al perdón. Si confías en tu cumplimiento de la ley, lo único que haces es guardar la ira para el día del juicio. Pero hay una ley y todos hemos transgredido tal. Si Dios no nos dijera cómo vivir, podríamos vivir como quisiéramos. Seremos autónomos, seremos absolutamente independientes. Podremos definir la realidad como nos diese la real gana, y así es como vive la mayoría de los estadounidenses, y por eso la ira de Dios está derramándose incluso sobre este país. Hermanos, no somos libres. Hay una ley. La gente que cree que somos libres para ver si dice que si no hay Dios, o sea, dice eso y piensan todo está permitido. Así es como vive la mayoría de la gente. Soy una ley para mí mismo, soy un Dios, el Dios de mi propia vida, soy el Señor de mí mismo. Pero luego las cosas se ponen difíciles y entonces la gente empieza a clamar a Dios. Y una vez que empiezas a pensar en Dios, dices, tal vez sí tiene obligaciones sobre mí que están escritas en mi corazón. No hay manera, no hay nada que podamos hacer para justificar nuestros pecados. Muchas cosas que he notado, ahora que soy padre de futbolistas ahora, ¿no? Tenemos 3 prácticas en 3 partidos cada semana.
Y es un compromiso de 20 horas, por cierto. Pero mis chicas son tremendas en el juego, ¿vale? Una de ellas pudo marcar 3 goles ayer, ni siquiera lo intentaba. El entrenador pues la llama la arma secreta, ¿no? Y le dice al equipo, proteged al arma secreta. Pero una de las cosas que noté con los padres son realmente buenos padres, ¿no? La gente realmente agradable. Me encanta conocerles. Son muy agradables. Simplemente tremendo, gente tremenda. Invité a este tipo a la iglesia y entonces él va y dice, ustedes... bueno, este tipo es el que me dijo, solo trabajas un día en la semana, ¿vale? ¿Os acordáis? Eh, bueno, ah, él va y dice, ¿cómo te dejan ser pastor? Y yo está como, bueno, por ahora. Así que bueno, por ahora soy pastor, así que deberías venir, ¿no? Tan buen padre. Solo un buen padre, o sea, un buen padre en una pequeña fiesta de cumpleaños puede, después de, para sus hijas, o sea, hace una fiesta de cumpleaños para ellas e invita a todos los niños a venir, ¿vale? Y yo estoy como, ¿en serio? A ver, ¿cómo le digo a este padre, a este tipo, que va de camino al infierno? Y me di cuenta de que ser un buen padre no es virtuoso, de que no añade ninguna virtud. Solo haces lo mínimo, lo que se te espera de ti, porque se te espera lo que se te espera de ti es que seas un buen padre porque eres humano. No es virtuoso ser un buen padre, no, el estándar es mucho más alto. El estándar es la perfección. El estándar es el amor absoluto e impoluto. Hay una ley y hemos transgredido esa ley. Con pecados de comisión, hacer cosas malas, y de omisión, que es no hacer las cosas buenas que sabemos que tenemos que hacer. Fallamos en hacerlas y tenemos deudas acumuladas contra nosotros en la economía de Dios. Por eso oramos, Señor, perdona nuestras deudas. Perdona nuestras ofensas y nuestras transgresiones. Señor, por favor, perdóname porque sé que merezco tu ira. Y la ira de la que se habla aquí es una ira punitiva, no correctiva. Hay una diferencia, ¿vale? En Hebreos 12 hay una ira correctiva. Dios, el Padre, ama a sus hijos y cuando sus hijos desobedecen, Él los disciplina. Y eso es Hebreos 12, ¿vale? Pero aquí, en este contexto, habla de una ira punitiva, o sea, Dios toma nuestro incumplimiento de la ley personalmente porque Dios es el dador de la ley. Cuando pecamos, no estamos pecando contra una norma abstracta, contra la paz de la legislación o contra algunas personas en algún lugar. No, estamos pecando contra el dador de la ley mismo, que es bueno y amoroso. Y por eso te dio la ley y escribió la ley en nuestros corazones. Es para nuestro bien, para el florecimiento universal humano. Así que cuando rompemos esta ley, rompemos el corazón de Dios. Y cuando rompemos el corazón de Dios, lo que merecemos y la respuesta de ello es la ira. Una afrenta personal, es una afrenta personal contra Dios cada vez que pecamos. Por eso el pecado es tan atroz. Asimismo, porque también es un ataque personal contra un Dios grande, un Dios santo, un Dios que no ha sido más que bueno y amoroso con nosotros. Y la única vez que se convirtió en humano nos burlamos de él y lo ridiculizamos, le despreciamos y lo crucificamos en lugar de glorificarlo. Romanos 4:16, por eso depende de la fe para que la promesa se apoye en la gracia y se garantice a toda su descendencia, no solo al que es adherente a la ley, sino al que comparte la fe de Abraham, que es padre de todos nosotros, ¿no? O sea, dice que por eso depende de la fe, ¿no? Y bueno, la reforma, las 5 solas, ¿no? Sola fide es una de ellas, ¿no? Es decir, solo por la fe nos salvamos, sola gratia, solo por la gracia, y solus Christus, solo por la obra de Cristo. Esa justificación es por gracia a través de la fe, solo por Cristo. Pero ¿por qué es la justificación por la fe?
porque se basa en la promesa de la gracia, ya que no te la has ganado, o sea, tu salvación, no puedes perderla. Por eso se usa la palabra garantía, es garantizada toda su descendencia. Si Dios te salva, eso es un regalo. Y si no te lo ganaste, sí recibiste el regalo y no lo puedes perder. Cuando Dios adopta a alguien en su familia, eres adoptado para siempre. Dios es un buen padre que nunca pierde a un hijo. Una vez salvado, siempre eres salvado, porque siempre estás perseverando y siempre estás siguiendo al Señor. Y esto es lo que la Escritura enseña. Yo crecí en una iglesia que no enseñaba esto. Eran muy arminianos en eso, ¿no? Como que, ¿sabes qué? Pues nunca lo sabes, ¿no? Le preguntas a cualquiera y te dicen, oye, ¿vas a ir al cielo hoy si mueres? Y ellos dicen, no, pues espero que sí. Y eso era como la cultura de la iglesia donde es como, o sea, antes de el domingo donde se tomaba la Santa Cena, era un domingo lleno de miedo. Porque era como, si usted peca esta semana, no puedes tomar parte de la comunión. O sea, piensa en esto, o sea, yo pequé esta semana. He pecado esta mañana, definitivamente pequé de camino a la iglesia. Queda todo el mundo, ¿vale? No al 100%, pero, o sea, no, hay pecado, hay pecado. O sea, es la parte también de la santificación, pero no. La parte de la justificación, esa es toda la obra de Cristo. Por lo tanto, somos salvados por toda la eternidad. La doctrina de la seguridad de la salvación aquí entra y puedes estar seguro. Así que esa es una pregunta muy importante. Hoy, ¿estás seguro de que vas a pasar la eternidad con Dios? ¿Estás seguro? ¿Tienes tal seguridad ahora mismo? ¿Estás al 100% seguro? Y si hay alguna duda en tu mente, necesitas volver a la doctrina de la justificación por gracia a través de la fe. No soy salvo por mi propio desempeño, soy salvo por el desempeño de Cristo. Creo en Cristo, por lo tanto, soy justificado por gracia a través de la fe. Puedo estar seguro, puedo estar seguro. Debes estar seguro. Y luego, por supuesto, somos llamados a asegurar nuestra elección. Pero nuestra salvación no depende de nuestra obediencia a la ley, porque nuestra justicia depende de la fe. Descansa en la gracia. Es garantizada para todo aquel que siga las huellas de la fe de Abraham. Todos los que participan de esta fe, esta justicia ajena a nosotros puede ser imputada y dotada por Cristo. En el versículo 17, continuando, como está escrito, te he hecho padre por muchas naciones, en presencia del Dios en quien creyó, que da vida a los muertos y llama a la existencia las cosas que no existen. Aquí, Abraham aquí es llamado el padre de muchas naciones. Así que no es solo un padre de Isaac, no es solo el padre de su descendencia, es solo un padre. Él no es solo un padre de los judíos. Aquí Abraham es considerado el padre de cualquiera que confíe en la misma promesa que él abrazó. O sea que hay una justicia que puede ser contada a nosotros de parte de Dios, donde el asiento de Abraham por fe en Cristo creyó a Dios. Abraham creyó eso y obtuvo la presencia de Dios. Eso es lo que dice el versículo 17, y la presencia de Dios en quien él creyó. No, él obtuvo una promesa de Dios y él obtuvo la presencia de Dios. Y eso es lo único que tuvo para sostenerlo durante 25 años. 25 años, desde el día en el que Dios le prometió, oye, te voy a dar un hijo. Durante 25 años se despertó, nada. Se despertó, nada. Se despertó, nada. Y Dios reafirmó unas cuantas veces, no, nada, pero creyó. Y creyó que Dios es un Dios que da vida a los muertos y llama a la existencia a las cosas que no existen. Dios es un creador, Él es el único creador, Él es el creador que crea ex nihilo, es decir, algo de la nada. Nadie más puede hacer eso, ni siquiera Satanás, y Satanás no puede crear nada. Satanás falsifica y arruina todo lo que Dios crea. Así que es conveniente que Dios pueda crear algo de la nada. La vida de la muerte.
por el versículo 18 que podemos ver en la esperanza, creyó contra esperanza que llegaría a ser padre de muchas naciones, como se habría dicho, así será su descendencia. Ahora, aquí hay dos esperanzas, pero una sola fe. Él en la esperanza creyó contra esperanza. ¿Cuál es la esperanza contra la que cree? Eso es solo una esperanza normal. Eso es lo que la gente normal siente. Se despiertan y tú estás como, podría ser negativo, podría ser positivo. Muy bien, pues soy positivo hoy. O podría ser un pesimista o un optimista. Ya sabes, ¿no? Quiero ser el tipo de persona que sea el vaso medio lleno, así que voy a ser optimista hoy. Y es simplemente natural. Y debes avivar esta esperanza y la gente dice esto, pues todo el tiempo, ¿no? Como confío en que todo saldrá bien, creo que todo saldrá bien. Y normalmente lo dicen porque miran el historial de su vida y dicen, ¿sabes qué? Creo que las cosas siempre han salido bien, así que creo que saldrá esto bien. Pero si estudias las inversiones, sabes que los resultados pasados no garantizan el rendimiento futuro. Como todo podría ser genial y todo podría haber estado funcionando y luego simplemente morir y todo para abajo. Y digo, pues no ha funcionado. Así que hay una esperanza normal, ¿no? Esta esperanza normal, pero hay una esperanza que va más allá. Una esperanza que trascendida es la esperanza y la fe unidas. En la esperanza, él creyó. Y creyó en contra de toda evidencia, toda la evidencia que está acumulada sobre sus circunstancias, pero que apuntan al hecho de que Dios mintió, ¿no? Puedes pensar, ¿no? Y entonces lo que tiene que hacer es volver a la promesa de Dios y mirar más allá de sus circunstancias. Por eso en la oración es tan útil cerrar los ojos. Y por cierto, en la adoración es tan útil también cerrar los ojos. Y por eso hay que memorizar los cantos de adoración. Cada boletín que envío al final del mismo hay una lista de todas las canciones de adoración para el domingo. O sea, te digo que la adoración podrá ser mucho más poderosa si todos cerrasen los ojos y cantaran canciones memorizadas. Por cierto, usted puede en cualquier momento solo cantar y glorificar a Dios y cerrar los ojos. No puedes ver tus circunstancias y solo te enfocas en Dios. De repente, enfócate en Dios. Y luego cuando lo haces, te sientes como, wow, mis circunstancias no son tan importantes. No son soberanas, pero Dios lo es. Mis circunstancias mis circunstancias incluso cuando son desesperantes. O sea, cuando soy impotente, no soy Dios. No son Dios. Confío en el Dios para quien nada es imposible. ¿Crees esto? ¿Crees que para Dios nada es imposible? Nada, y si haces esto, cambia todo. ¿Cuál es la esperanza que Abraham tenía más allá? Él estaba más allá de que, humanamente hablando, la promesa de Dios podría suceder. Él estaba descansando. Como si Dios viniera a Abraham cuando éste estaba con sus 20 y como, hey, hombre, vas a tener un hijo. Y él es como, ¿sabes qué? Pues podría ver eso. Puedo ver eso. Sara, sí, somos jóvenes. Pero Dios viene cuando tenía 75 años y él dice, vas a tener un hijo. Y tú como, él estaría como, ¿estás seguro? Y vale, dice a su esposa y ella dijo, eh, tengo 65 años y vas a tener un hijo. Y creyeron. Y entonces Dios esperó otros 25 años. De modo que Sara tenía unos 90 años y Abraham 100. Y Dios dijo, sí, vas a tener un hijo. Y entonces Abraham y Sara, todo lo que Sara podía hacer era reírse por lo absurdo del asunto. Y dice, wow, tengo 90 años, no quiero un hijo a los 90, es una locura. Y es como, Abraham, estás en una silla de ruedas, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿vas a mover el cochecito? O sea, es una locura, una locura. Circunstancias, no hay razón para la esperanza. Está desesperado, desamparado, pero sigue
siguen confiando en Dios cuando humanamente la esperanza había llegado a un límite, en la esperanza que creyó contra esperanza, perdón, y esto es la verdadera fe. La fe vibrante y una fe que salva. Y de la misma manera que Abraham estaba indefenso, y de la misma manera que en el vientre de su mujer no había vida, de esa misma manera nuestras almas están necesitadas de resurrección. Nuestros corazones están necesitados de resurrección. Esta es la conexión entre Pablo y Abraham. Entonces, ¿qué es la verdadera esperanza? ¿Qué es la verdadera fe? Bueno, consiste en tres partes. Primero necesitas la información. Como si fueras a ser salvo por gracia a través de la fe. ¿Cuál es la información sobre Dios que necesito saber? Pues aprendes la información. Dios es santo, hemos transgredido su ley, hay un abismo entre nosotros, estamos de camino al infierno y Jesucristo, el Hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad, viene y vive una vida perfecta, sin pecado y luego lleva este registro moral a la cruz. Paga nuestra deuda, absorbe la ira de Dios por nuestra transgresión, absorbe la maldición que merecemos para extendernos la bendición que se ganó. Y luego muere, y debido a su resurrección de entre los muertos, todo lo que hizo y todo lo que enseñó es obviamente cierto. Dios acepta su sacrificio y ahora por gracia a través de la fe podemos ser salvos. Esa es la información. Pero después de la información hay que preguntarse, ¿es verdad? ¿Es cierto? ¿Es verificable? Y es totalmente verificable. Todas estas cosas son históricas. Han sucedido. Jesucristo es una figura histórica. Tuvo discípulos y la gente le conoció. 500 personas vieron la resurrección de Jesucristo. Transformó la historia del mundo como ningún evento. Literalmente se detuvo el tiempo y de repente se empezó a contar. Si tu cumpleaños se mide a partir de su cumpleaños, obviamente todo esto es cierto. Ahora la pregunta, ¿esta información es verdadera? ¿Me comprometo? ¿Puedo confiarme a Jesucristo? Somos justificados por la fe y confiando en Cristo solamente para nuestra salvación. Abraham no solo creyó en Dios, incluso, Satanás cree en Dios. Pero Abraham se encomendó a Dios, conocía la persona de Dios, sabía que Dios no miente. La fe no es ciega, es un tipo de vista diferente. Y vio que esto es verdad, pero lo vio con los ojos del alma. La fe no es absurda, no es una tontería, no es infundada. La fe es, en última instancia, confiar en lo que es preeminentemente digno de confianza, y eso es Dios. En esperanza creyó contra esperanza. ¿Es razonable creer en situaciones como esta? No. Uno mira su situación como no es razonable creer. ¿Alguna vez te sientes así en tu caminar cristiano? Como lo que acabo de decir. ¿Es razonable seguir a Jesús, especialmente cuando las cosas se ponen difíciles y cuando se sufre? ¿Es razonable? A todos los efectos, el cuerpo de Abraham era tan bueno como la muerte, básicamente. Es lo que dice el versículo 19. Se no flaqueó en la fe cuando consideró su propio cuerpo, que era como si casi estuviera muerto. Ya tenía unos 100 años. Ni cuando consideró la esterilidad del vientre de Sara. Se miró a sí mismo, miró a su mujer. Todo lo que vio fue desesperanza. Y tuvo que cerrar los ojos y mirar más allá. ¿Cómo podía creer en la promesa? Bueno, porque el dador de la promesa es el guardián de la promesa. El que lo guarda. Porque es Dios, y Dios no puede mentir, va contra su naturaleza. Lo único desesperado es la idea de que la promesa no se cumpla. Y en Romanos 4:20 me gusta muchísimo este versículo. Dice que ninguna incredulidad le hizo vacilar en cuanto a la promesa de Dios, sino que se fortaleció en su verdad. Gloria a Dios. Y continúa que plenamente convencido de que Dios era capaz de hacer lo que había prometido. Cuando llegó a la duda, Abraham lo combatió con las promesas de Dios, y no solo con las promesas de Dios, sino la presencia de Dios.
¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo fortaleció su fe? Que es una pregunta tremenda. ¿Cómo fortaleces su fe? ¿Cómo tú fortaleces tu fe? ¿A través del estudio de la palabra? Es útil y necesario. Estudiando teología. Es útil y necesario. Tiempo de oración. Útil y necesario. Adorar a Dios por tu cuenta. Útil y necesario. Pero no es lo que dice aquí. No fortaleció su fe centrándose en su fe. Porque cuando ocurre eso, te estás centrando en ti mismo. O sea, y cuando te enfocas en ti mismo, eso puede ser desalentador, especialmente cuando tu vida es dura. O sea, él no hizo nada de eso. Cuando cayó más desesperado y más desamparado, dice que le dio gloria a Dios y le dio gloria a Dios totalmente. Dios, te glorifico por todo lo que eres y todo lo que has hecho en el pasado y lo que harás en el futuro. Dios, te glorifico. ¿Sabes qué significa eso? Esto significa de que reconoces a Dios por lo que es. El gran Dios del universo, le glorificas. Y también la palabra asume que hay una magnificación que ocurre. Mientras estás glorificando a Dios, Él se hace mucho más grande. Tus problemas son muchos más pequeños y por eso tu fe crece. Glorificar a Dios cuando eres feliz, pero cuando estás triste también. Eso es lo que realmente hace crecer tu fe. Es fácil glorificar a Dios cuando todo es tremendo, ¿no? Por eso creo que en estas iglesias donde los pastores tienen sus propios aviones, es más fácil creer, porque es más fácil predicar porque el tipo es como, por supuesto que Dios me ama. Mira mi avión. ¿Alguien quiere venir de viaje conmigo? Me voy a ir a Cancún de un viaje misionero este fin de semana. Por supuesto que Dios me ama. ¿Por qué no querrías convertirte en cristiano? Puedes ser tremendo como yo. Mírame, mira mi avión. Eso es lo que hace crecer mi fe. O sea, ¿Dios me da un avión? ¿En serio? ¿Sabes lo que hace crecer tu fe? Cuando todo va terrible. Humanamente hablando. Cuando estás sufriendo. Cuando hay una desponencia de la tristeza del alma. Y todavía puedes decir, alabado sea Dios, gloria a Dios. Eso justo ahí hará crecer tu fe como ninguna otra cosa. Y esto es absolutamente bíblico. Es la historia de Job. Él no tenía nada porque lo perdió todo. Dios permite que Satanás tome sus hijos y tome su riqueza y su salud. O sea, en Job 1, versículos 20 al 21, Job se levantó, se rasgó su túnica, se afeitó su cabeza y se postró en el suelo y adoró. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Tu teología permite un verso como este? Tiene que ser así. Todos experimentamos temporadas como esta. Y si no eres así, pues lo vas a hacer. Vas a ir sobre esas cosas. Vas a atravesar estas situaciones. Pero luego finalmente todavía tenía su salud y perdió a sus hijos, su riqueza. Y Satanás está como, ¿puedo tomar su salud? Dios dice, ¿está bien? En Job 2, 9 al 10, su esposa va y le dice, ¿aún tienes tu integridad? Maldiza a Dios y muere. Pero él dijo, hablas como una de las mujeres necias. ¿Recibiremos de Dios el bien y no el mal? En todo esto Job no pecó con sus labios. O sea, ¿puedes decir Dios te glorifico cuando estás experimentando el mal? Pues esa es la única manera de tener una fe que realmente te salva y te deja, y de ejercer esa fe. Romanos 8, 26 al 30. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles por palabras. ¿Alguna vez has orado así? Estás orando y te quedas sin palabras, pero sabes que la oración no ha terminado y todo lo que puedes hacer es gemir y decir, Espíritu Santo, ora por mí, Jesús, ora por mí. Es el Espíritu Santo, Él solo comienza a crecer ahí con gemidos demasiados profundos, con palabras.
El que escudriña los corazones sabe cuál es la mente del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los santos según la voluntad de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, a los que son llamados según su propósito, porque a los que conoció de antemano también los predestinó a ser conformes a la imagen de su Hijo, para que fuera el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó glorificó. En tiempo pasado. Todo está en tiempo pasado. Él nos justifica, tiempo pasado. Nos santifica, tiempo pasado. Y luego es como glorificación. Todo esto en el cielo. Obtenemos el cuerpo completamente nuevo y sin pecado, sin imperfecciones, saludable. O sea, tu glorificación es tan segura como que está en el tiempo pasado. La fe crece tal como Jesús dijo que lo haría. Si tienes fe tan pequeña como el grano de una semilla de mostaza, puedes mover montañas, porque no se trata de la fe, sino del objeto de tu fe. Es por eso que Pablo quiere remover. Sí, estás a salvo por gracia a través de la fe. Sí, la fe en Cristo, que todo, o sea, todo el foco está en Cristo. Y entonces con esa fe que ejerció, creyó y obedeció y fue fortalecido en su fe. Y dio gloria a Dios. Isaías 46 al 8, parafraseo una voz que dice, clama. Yo dije, ¿qué voy a clamar? Toda carne es hierba, su belleza es como la flor del campo, la hierba se seca, la flor se marchita, cuando el soplo del Señor sopla sobre ella. Ciertamente el pueblo es hierba. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanecerá para siempre. Dios, hermanos y hermanas, nos ha dado las promesas. Y podemos confiar en ellas. También nos ofrece su presencia por el poder del Espíritu, que es lo que nos anima y edifica para perseverar. Romanos 4, 22 al 25. La fe de Abraham fue contada como justicia, pero las palabras le fue contada no fueron escritas solo a él, sino también a nosotros. Se nos contará a los que creemos que en el que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Tanto es así que Jesús murió por nuestra transgresión, pero fue resucitado para nuestra justificación, porque Cristo fue resucitado, venció, la victoria fue la señal, tal victoria fue la señal de su triunfo. La muerte eliminó la maldición del pecado, porque su resurrección deshace las últimas consecuencias del pecado, que es la muerte. La resurrección de Cristo marca el amanecer de la nueva generación, nueva creación, porque su resurrección invierte en maldición. Sí, seguimos muriendo, pero no realmente como cristianos, porque es solo una transición. Viviremos para siempre con Cristo. Abraham, por cierto, no tenía la resurrección. No tenía la Biblia, ni siquiera el Torá. No tenía el Antiguo Testamento, ni las escrituras hebreas, ni los profetas. No tenía nada. Y tampoco tenía a Cristo. No tenía la enseñanza de Cristo, la vida de Cristo, los testigos oculares que vieron a Cristo. No sabía que Cristo volvió de entre los muertos. Y todo lo que tenía era la fe en el Dios que imputa la justicia. Pero sí creía intuitivamente en la resurrección. Hebreos 11, 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, que había recibido las promesas, que estaba en el acto de ofrecer a su hijo único, el cual se dijo por Isaac, a quien iba a matar, será nombrada tu descendencia. Consideró que Dios era capaz incluso de resucitarlo de entre los muertos, de lo cual, hablando en el sentido figurado, lo recibió como nuevo. Y él va como, incluso si hago el último sacrificio de sacrificar a mi hijo porque Dios me dijo que lo hiciera, Dios siempre lo podrá resucitar de los muertos. Él creía en un Dios que tiene ese poder. Y la semana pasada hice el experimento para hablar sobre el escándalo de la gracia, ¿no? La justificación por gracia a través de la fe. En el momento en el que crees en Cristo eres salvo. Y hago la pregunta. Hice la pregunta que es, ¿quién es el hombre más salvado del mundo? Que si simplemente le disparáramos a este tipo con un sniper, todo mejoraría. Casi todo el mundo estuvo de acuerdo
y era Putin. Entonces me dije, ¿qué pasa? Y pregunté, ¿no? ¿Qué pasa si Putin se arrepiente de un pecado y confía en Jesucristo? Y es verdad, y es un arrepentimiento genuino. ¿Podría llamarlo hermano? Un hermano me envió un ejemplo histórico real de algo muy similar. En 1946 había un pastor de Missouri llamado Henry Garrick, del sínodo luterano. Era un capellán del ejército y sirvió en el ejército. Uno de sus hijos murió, otro de sus hijos fue herido y luego, pues después de la guerra, Henry fue cambiado a capellán del ejército, ¿no? Y fue enviado a ministrar a las prisiones de Nuremberg durante los juicios. Y le preguntó al ejército, oye, ¿podría escribir sobre todas estas cosas por las que he estado pasando aquí? Y el ejército le dijo, tienes que esperar 5 años. Y luego escribió sobre esto en un artículo llamado Caminé hacia la horca con los jefes nazis. Apareció en el Saturday Evening Post el 1 de septiembre de 1951. Y dice así, y cito, era el deber del capellán de la prisión de Nuremberg ofrecer consuelo cristiano a la banda de Hitler. Ahora, después de 5 años bajo un vínculo de silencio, puedo contar mi historia de cómo muchos se arrepintieron antes de que cayera la trampa del verdugo. Al principio se explica como lo que quiere decir, ¿no? Y luego cuenta la historia, dice, y cito, continúo con la cita, quiero destacar especialmente que cuando fueron despojados de todo lo que tenían de importante, o sea, nazis, estamos hablando de nazis como el latón, como la parte superior, lo mejor, o sea, el ranking más alto, ¿vale? Él también está ministrando aquí a ellos. Y dijo, y cito, quiero destacar especialmente que cuando fueron despojados de todo lo que habían considerado importante y cuando se les ofrecieron las verdades eternas, la mayoría de los 21 acusados fueron capaces de recobrar el sentido moral y arrepentirse. Esto es lo que ocurrió en la prisión de Nuremberg. Más de la mitad de los nazis allí presentes, antes de ir a la horca o de su largo encarcelamiento en Spandau, pidieron perdón a Dios por sus pecados contra él y contra la humanidad. Lo hicieron con un espíritu que me convenció de que su arrepentimiento era auténtico. Tengo muchos años de experiencia como capellán de prisiones y no me creo que me engañen fácilmente con falsas reformas a la hora de la verdad. Y luego habla de que cuando lo enviaron allí tenían excusas, ¿no? Y los nazis le llevaron a uno de sus hijos, se llevaron a uno de sus hijos y finalmente continúa, y cito, los días siguientes oré con más fuerza que nunca en mi vida. Y poco a poco los hombres de Nuremberg se convirtieron para mí en almas perdidas a las que se me pedía que ayudara. Y si como nunca antes pude odiar el pecado pero amar al pecador, fui, dijo. Temprano en la mañana del 16 de octubre de 1946, una hora después de la medianoche, el primer criminal de la guerra nazi en ser colgado en Nuremberg, comenzó su caminata hacia el patíbulo, su caminata final. Le acompañaba el capellán del ejército estadounidense que había sido su consejero espiritual durante el último año. Después de que el prisionero subiera los escalones y se colocara en la trampilla, se le pidieron sus últimas palabras, las cuales fueron: pongo toda mi confianza en el Cordero, que hizo la expiación de mis pecados. Que Dios se apiade de mi alma. Y luego, volviéndose hacia el capellán, añadió: nos volveremos a ver pronto. Y a continuación se le colocó una capucha sobre el rostro y se le puso la cuerda alrededor del cuello y se dejó caer por la trampilla hacia la eternidad. El nombre del prisionero era Joachim von Ribbentrop, el ministro de Asuntos Exteriores de Hitler y uno de los nazis
del más alto rango que fueron juzgados por el Tribunal Militar Internacional. Eso es todo lo que se necesita para gritar: Señor, ten piedad de mi alma, ten piedad de mi alma. Si todavía no eres cristiano hoy, eres bienvenido. Te rogamos que no lo pospongas hoy. Ora esta oración, clama a Dios para que salve tu alma. Pon tu confianza en Cristo. El don de la fe será dado. El don del arrepentimiento, de la justificación, del Espíritu Santo, el don de la garantía y la herencia en el cielo. Así que, dicho esto, pasemos oremos. Señor, te glorificamos. Espíritu Santo, guíanos en la glorificación de Dios. Mientras cantamos ahora, mientras adoramos, ayúdanos a despojarnos de todas nuestras cargas y ansiedad, de todo nuestro estrés, para echarlo de nosotros hacia ti. Y ayúdanos a centrarnos en ti, en tu grandeza, en tu majestad, en tu preeminencia, santidad, en tu justicia, en la perfección de tus planes, en tu soberanía. Ayúdanos a cantar con todo lo que tenemos, porque eres digno de toda adoración, alabanza, gloria, y te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.